Queridos amigos, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor asociado en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso la aceptación de propuesta de esta mesa y, por supuesto, a la doctora Olga Bezanova por su coordinación. Yo voy a hablar, en este caso, para esta comunicación, acerca del texto de Ana Iris Simón, Feria, y lo enmarco bajo este título. Un manchego no puede dudar de la existencia del ingenioso hidalgo, memoria individual y colectiva de la España que ya no existe, en Feria, de Ana Iris Simón. Como estamos a final de curso, me he permitido el lujo de escribir un pequeño texto que he intentado que no se apartara mucho de lo académico. Pero bueno, no es costumbre en mí leer, pero hoy lo voy a hacer. Pocas regiones son menos atractivas que La Mancha para plantear un universo literario que atrape a los lectores y dé pie a la perdurabilidad de los textos a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, la obra literaria universal por excelencia desde su aparición en dos partes a comienzos del siglo XVII es Don Quijote de la Mancha. Del mismo modo, en nuestro tiempo, un libro que ha conseguido una gran aceptación por parte de la crítica y los lectores en el año más difícil de nuestra modernidad, y por supuesto para el mercado editorial, ha sido Feria, de la periodista cultural y escritora Ana Iris Simón, nacida en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, en el año 1991. El libro Feria ha sido publicado por la editorial Círculo de Tiza en el año 2020. En este libro, la autora nos traslada a sus recuerdos familiares de infancia y juventud entre Campo de Criptana, en Ciudad Real, su localidad natal y lugar quijotesco, Ontígola, en la provincia de Toledo, pueblo dispuesto a que nunca suceda nada en él, y la cercana Aranjuez, a 5 kilómetros, pero radicalmente opuesta al anterior. Al mismo tiempo, nos ofrece un presente que vive e intenta superar los tópicos de la juventud que cambió el sentido del acrónimo JASP, joven aunque sobradamente preparado, de los 90, por el de joven aunque sobradamente parado, propio del 15M. Sin el ánimo de dispersarnos, Feria se convierte para el estudioso en una oportunidad perfecta para adentrarnos, como prometemos en el título de nuestra ponencia, en la España que ya no existe, pero también en conceptos cercanos y válidos para el caso. Así abordamos cuestiones como la España vacía, la memoria y la vida actual de los jóvenes en torno a los 30, que se manejan entre la precariedad y la incertidumbre en un mundo en el que, a pesar de su carácter líquido, como señala Bauman, hay de todo. El contexto de la obra es La Mancha, aquella que no puede ignorar a los personajes cervantinos ni sus espacios, pero que, como señala en una de las novelas de la serie de Plinio, Francisco García Pavón, y cito, se trata de una tierra sin amenidad para los ojos prosaicos. Como diría la propia Ana Iris, y vuelvo a citar, es una alfombra de esparto que no acaba nunca. Recorrer el territorio supone, como cuenta Jorge Bustos, moverse por la ruta de Don Quijote, creada a imitación del Camino de Santiago por parte de los poderes políticos. Los límites de la Mancha son difusos. Larga es la discusión, y más si nos adentramos en el engrudo contemporáneo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha. Lo que está claro es que muchas de sus localidades, que salvo excepciones como Alcázar de San Juan, no muy lejos de Campo de Criptana, o la Tomelloso de García Pavón, de 32.000 y 26.000 habitantes respectivamente, no alcanzan, con la excepción de los casos más extremos, los 10.000 vecinos. Estas son ejemplos del manido término España vacía que Sergio del Molino acuñó en su momento y que recientemente, en un libro que todavía no se ha publicado, parece que va a revisar.
El autor insiste en la existencia de dos Españas para hablar de lo que en realidad es un proceso concluido, como dice Cortizo Álvarez, y con el que estamos de acuerdo. Proceso concluido, evidentemente, hace tiempo, al que se refiere, que es el despoblamiento de las zonas rurales. Dice Sergio del Molino en La España vacía: hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una España interior y despoblada que he llamado España vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo parecen países extranjeros el uno del otro. Y, sin embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía. Los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera. Podríamos decir que los espacios del texto de Ana Iris son principalmente los segundos. Presentar en el límite de tiempo permitido por el Congreso el vídeo de este trabajo me da la oportunidad de hablar de un tema de actualidad, si queremos pensar en términos periodísticos. El pasado domingo, 23 de mayo, la autora tomó la palabra en un acto institucional que tenía como título Pueblos con futuro. Pocos son los que aún no la han escuchado y tomado partido en uno de los dos extremos habituales, únicos espacios disponibles en la España contemporánea. Alabada por unos y censurada por otros, Ana Iris decía lo siguiente: está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifi al campo, pero no habrá Agenda 2030 ni Plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Para quienes habíamos leído Feria, poca sorpresa recibíamos porque estas declaraciones recogen en parte lo que nos cuenta la escritora en sus 220 páginas. Esta es una narrativa que puede moverse entre la precariedad, es el tema de la mesa que comparto con mis dos colegas y amigos, Santiago y Ángela, y la memoria. Veamos estas dos cuestiones. Muchos considerarán que estamos ante una narrativa de lo precario que podemos relacionar con lo señalado en torno al entusiasmo, parte de Remedios Zafra. Esto se recoge en diferentes puntos del libro. Pensemos en el principio. Dice Ana Iris al principio de Feria: me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Somos la primera generación que vive peor que sus padres. Somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto, y lo del coronavirus cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos. Pero Feria encara la situación desde una perspectiva diferente. Existe una idea que supera un concepto de libertad basado, y cito del libro, en prescindir de críos y casa y coche porque quién sabe, dónde estaré mañana. Nos han hecho creer que saber dónde estaremos mañana es una imposición con la que menos mal que hemos roto. Fin de la cita. Aquí observamos un pensamiento contrario al presentado para su generación. Puede que las conversaciones con su amiga Cintia sean las más claras al respecto. Recordemos que a ella es a la única que Ana Iris confiesa los pensamientos que no es capaz de verbalizar. En una conversación con su amiga Cintia en Feria, digamos un poco que este sería el resultado de la misma. Hablamos entonces de la flamante moto que se nos había vendido con lo de la incorporación de la mujer al mercado laboral como vía emancipatoria, y de que igual no teníamos que haber reclamado trabajar también nosotras a cambio de un salario, sino que ellos trabajaran menos, de quién maneja los hilos del progreso y de a quién beneficia, y de que daríamos nuestro pequeño reino por una definición concreta y precisa del término. Antes hacíamos referencia a la España vacía. Si Sergio del Molino reclamara derechos de autor por el sintagma, no tendría que levantarse a trabajar ningún día del resto de su vida. Nosotros optamos por el que propone la misma Ana Iris, de la España que ya no existe. La España vacía se nos ha presentado en los últimos años como contexto ideal para el desarrollo de un Beatus Ile que el hombre moderno hubiera rechazado. Véase cómo muestra lo que se dice en la novela de Daniel Gascón, un hipster en la España vacía, una vez se marchan los periodistas tras la exhumación de unos falsos restos de una víctima de la guerra civil, que es una parte de la trama de esta novela que además Ana Iris en algunas entrevistas cita también como referencia.
En esta novela de Daniel Gascón se dice lo siguiente: pero en unas semanas las cosas volvieron a ser como siempre, esa vida del campo, rigurosa y apacible al mismo tiempo. Se habla ahora de proyectos para la repoblación que probablemente fracasarán porque la despoblación no es un proceso que comenzara la semana pasada. La búsqueda fallida del huerto ecológico que podemos apreciar en ficciones televisivas recientes como El pueblo es un ejemplo de ello. Así, la huida del mundanal ruido de la Oda primera de Fray Luis no es únicamente ni la versión catastrófica y violenta que nos propone Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa, ni la idílica que nos vende cualquier curso de yoga de fin de semana en una aldea perdida. Como señala Ana Iris, también puede ser la historia de los tontos del pueblo, el chichi, al que, y cito del libro, las prostitutas le ataban una toalla al miembro para que hiciera tope porque podía rellenar con él un vaso de cubata y aún así le faltaba espacio, y Vanessa la bigotuda, su homóloga femenina. Fin de la cita. Por lo tanto, la vida en un pueblo no es siempre verano azul, porque como dice la escritora, un poquito justo a continuación de esta cita, saber de niña, perdón, cómo la tiene el chichi y que ha intimado con la Vanessa la bigotuda, también es ser de pueblo, también es crecer en un pueblo de 1000 y pico habitantes. No todo es aire puro y saludar a todo el mundo y salir con el patinete y volver cuando cae el sol. El título del libro refleja una cuestión familiar de la misma autora, nieta de feriantes, y nos ofrece un texto que ella enmarca como, y cito una entrevista de ABC, crónica literaria, pero en lugar de contar hechos históricos, hablo del entierro de mi tío Hilario o del día que me fui a la Acuópolis de Villanueva de la Cañada y me encontré a Aramis Fuster posando en bañador. Rocío Niebla, en el diario.es, se equivoca cuando se pregunta si este texto puede ser una autoficción neofascista, solo porque en él se cite a Ramiro Ledesma o una canción del grupo Estirpe Imperial dedicada a la División Azul. Ana Iris se lo confesaba recientemente a Ernesto Castro en una conversación muy interesante. Le decía: yo no me sé inventar cosas. Es decir, estaríamos ante un texto que cumple con la premisa del pacto autobiográfico que marcara Leyen y se encuadra dentro de la intrahistoria de Unamuno. Estos son los recuerdos familiares de Ana Iris, por lo que su memoria individual sirve para componer la memoria familiar de los Simones y los Bisuteros, ¿no? Estas dos imágenes tomadas del libro nos muestran el árbol genealógico de las dos ramas de familiares de Ana Iris, además de una manera muy simpática. Pero también es la memoria colectiva de nuestro tiempo contemporáneo, aquellos que de niños, como ella, tenemos el vivo recuerdo del atentado contra Miguel Ángel Blanco, suceso presente de pasada en otros textos recientes, como la última novela de Javier Marías, o la transformación del país, que nos lleva a hablar en un espacio de lo rural, como esta región, de un término posmoderno, como son los no lugares de Marc Auger. Y tomamos esta cita de la biografía de Feria como ejemplo. Era un chalet adosado de aquellos que en aquellos años empezaron a hacer de Toledo y de La Mancha un no lugar, otro, con cada vez menos paredes encaladas y cada vez menos botellas de plástico llenas de agua en las esquinas para que no mearan los perros en nombre de la modernidad y de la nueva nación rotonda España, orgullosa de su reciente europeidad. Pero aunque podemos pensar en otros ejemplos para la memoria colectiva en el libro, en él toma especial importancia la memoria individual. El texto puede leerse como un homenaje a su propia familia. Esencial es la presencia de los padres, dos carteros, divorciados. El padre capaz de enseñarle un bote en el que había un feto producto de un aborto espontáneo y la madre, la Ana Mari, así es como la conocemos a lo largo del libro y bueno, de la que cito estas palabras que además me parecen maravillosas, ¿no? Porque la Ana Mari es alguien que se expande como el universo, por eso no se le puede arrebatar el nombre. Los Simones aparecen, ¿no? Esa rama que tiene un grupo de WhatsApp en el que, cito, hay 33 participantes porque los Simones somos muchos y los abuelos bisuteros, Gregorio y María solo.
María Solo no es porque el apellido sea Solo, sino porque es para diferenciarla de la otra abuela. Entonces, bueno, como solo se llama María, no Maricruz como la otra abuela, por eso se le añade esto del Solo. Que como digo, estos dos, y cito, eran feriantes, tenían un puesto de juguetes y se conocieron en la feria de Valdepeñas, ella con 19 y él con 24. Solo hicieron dos cosas, tener hijos y recorrer España en la furgoneta Saba que se compraron. La feria se presenta para el hijo que viene en camino, el hijo de Ana Iris, como algo inexistente. Y cito de la novela. Cuando la Ana Mari te cuente cosas de la feria y de tu bisabuelo Gregorio y de la María Solo, supongo que te parecerá que vienes de un linaje mítico, como de cuento popular. En cambio, para Ana Iris, cuando se refiere a sus pensamientos de niñez, pues la feria está presente. Y dice así, pensaba en mis abuelos, en mis titos y en la Ana Mari, no como unos cueverotes ni como unos cerrilleros, sino como una raza que va de plaza en plaza, de feria en feria, siempre risueña, de aldea en aldea. Hoy sigo pensándolos igual, pero también como un vestigio de una España que fue y ya no es. Una España en la que había zorchicos y enanos recortadores y en la que sonaba Camela, pero donde también había recitadores como Waldo, el amigo de mi abuelo Gregorio, que declamaba romances y coplas de pie quebrado en el teatro chino de Manolita Chen. Para terminar, estamos ante un relato que nos permite reflexionar sobre el presente desde nuestra propia generación. Hace unas semanas mis alumnos destacaban cómo los cantantes de trap eran capaces de hablar un lenguaje entendible para ellos. Puede que Ana Iris Simón, con Feria, haya escrito un libro en el que se deja al descubierto, y cito del texto, que la decolonización era apuntarse a clases de twerking, ponerse uñas encima de uñas y hacer sentadillas para echar caderas. Final de la cita. Es decir, la decolonización era así algo vacío de contenido. Yo, que soy un par de años mayor que Ana Iris, he visto cómo ha verbalizado ciertas cuestiones que estaban presentes en mis conversaciones, pero que no era capaz de leer en la última narrativa española. Aquí, simplemente, hemos querido hacer un primer acercamiento a un texto que permite su abordaje desde múltiples perspectivas, pero cuya lectura, ya sea superficial, no deja indiferente a nadie. Considero mucho más rico el diálogo que podemos mantener sobre la obra que mi propio estudio. Es pronto todavía para hacer un análisis en profundidad del texto, pero al menos ha generado un debate, despertado interés y vuelto a demostrar una vez más que la literatura es una poderosa arma de reflexión. Comencé el raro 2021 con la lectura de Feria y ya me daba cuenta de que sería el mejor libro que iba a leer en todo el año. Ahora finaliza el curso más extraño de todos y sigo pensando lo mismo que el día que cerré su última página. Yo creo que la Ana Iris, al igual que la Ana Mari, es como el universo, se expande. Muchísimas gracias y un saludo cordial.